Nuevas recetas de verdura. Ann Wilson. Ann Wilson, nuevas recetas de verdura. Índice, generalidades, verduras cocidas en el microondas, espárragos, judías verdes, brécol, pimientos, zanahoria, coliflor, maíz, berenjena, puerro, setas, cebolla, patata, calabaza, espinacas, brotes, tomates, calabacín. Generalidades. Blanquear las verduras en el microondas. Cueza 2 tazas de verduras en una bolsa para congelados con un cuarto de taza de agua, afianzado, afianzando el cierre de la bolsa con una goma. Hiérvalas a máxima temperatura durante 2 minutos. Sumerja después la bolsa en agua helada y escurra el contenido. Las verduras blanqueadas pueden congelarse o helarse y escurre el contenido. No, no, las verduras blanqueadas pueden congelarse o prepararse para su consumo inmediato. Otra manera, emplea un cuarto de taza de agua y el mismo tiempo que se indica en una receta. Intrusos del campo. Asegúrese de no encontrar pequeñas babosas o caracoles ocultos en las hortalizas recién cogidas, dejando las verduras en remojo durante 30 minutos en agua fría con una cucharada de vinagre. Cocer en agua hirviendo. Si durante la cocción de las verduras en agua hirviendo debe añadir más agua, emplee agua caliente, no fría, de lo contrario podrían endurecerse las fibras de las hortalizas. Crudités crujientes. Las verduras troceadas o ligeramente blanqueadas dispuestas en una fuente y servidas con una salsa cremosa resultan un delicioso aperitivo al cual el brécol añade una nota de color. Basta con retirar las hojas, lavar el brécol bajo el chorro de agua fría y cortarlo en ramilletes. Trocear con facilidad. Al trocear hortalizas crudas, en algunos casos resulta práctico cortar un extremo para asentarlas sobre una base estable. Por otra parte, es recomendable dejarlas sobre papel de cocina húmedo para que mantenga su consistencia. Verduras cocidas al microondas. Las verduras deben cocerse tapadas en el horno microondas. Para que mantenga sus vitaminas y minerales, basta con añadir una pequeña cantidad de agua a la cocción. Sal. Es aconsejable cocer las verduras sin sal, limitando su uso exclusivamente a los alimentos que resultan demasiado insípidos al paladar. Asimismo, conviene evitar su uso en la cocina cotidiana si en ella se incluye el consumo de numerosos productos procesados. Algunas verduras como la berenjena y el calabacín se espolvorean de sal y se dejan en reposo una media hora antes de su preparación. La sal extrae los jugos amargos que contienen estas hortalizas, sobre todo si son de gran tamaño. Elimine la sal con agua corriente y seque las verduras con papel de cocina antes de cocinarlas. Verduras cocidas en microondas. Verdura alcachofa, cantidad 2 medianas, preparación cuarto de taza de agua, minutos de cocción 8 a 9. Verdura apio fresco, cantidad 2 tazas, preparación 2 cucharadas de agua, minuto de cocción 6 8. Berenjena troceada, cantidad una mediana, preparación poner en remojo, escurrir, minutos de cocción 5 6. A poner en remojo, escurrir y salpicar con mantequilla, minutos de cocción 5 a 6. Bre- Hola, tía. ¿Dónde andas? En casa. Y la chotita. A ver, voy a verla un rato.
Brécol fresco, cantidad 250 gramos. Preparación, partir a lo largo con media taza de agua. No, partir a lo largo con un cuarto de taza de agua. Minutos de cocción 8. Brécol congelado, cantidad 250 gramos. Preparación, 2 cucharadas de agua. Minuto de cocción 6. Calabacín troceado, cantidad 2 medianos. Preparación, 1 cucharada de mantequilla y pimienta. Minutos de cocción 4 a 5. Calabaza, cantidad 500 gramos. Método de cocción, cortada en trozos y con cucharadas de agua. Minutos de cocción 6. Cebolla troceada, cantidad 2 medianas. Método de cocción, 1 cucharada de mantequilla, minutos 4. Col rallada, media pequeña. Método de cocción, solo aclarada, sin agua, con mantequilla y pimienta, minutos 8. Coles de Bruselas frescas, cantidad 250 gramos. Método de cocción, 2 cucharadas de agua, minutos 7 a 8. Coles de Bruselas congeladas, cantidad 250 gramos, 2 cucharadas de agua. Método de cocción, 2 cucharadas de agua, minutos 6. Coliflor fresca, cantidad media cabeza. Método de cocción, partir a lo largo y con media taza de agua, minutos 10. Coliflor congelada, cantidad 250 gramos. Método de cocción, 2 cucharadas de agua, minutos 7 a 8. Chiribía troceada, cantidad 2 medianas. Método de cocción, 2 cucharadas de agua, minutos 5 a 6. Espárrago fresco, cantidad 250 gramos. Método de cocción, 2 cucharadas de agua, minutos 7 a 8. Espárrago congelado, cantidad 250 gramos. Método de cocción, 2 cucharadas de agua, minutos 4 a 5. Espinacas frescas, cantidad medio manojo. Método de cocción, solo con el agua de lavado y 1 cucharada de mantequilla sazonada, minutos 6. Espinacas congeladas, 250 gramos. No dice el método de cocción. 5 o 6 minutos. Debe ser el mismo. Guisantes frescos, cantidad 250 gramos. Método de cocción, 2 cucharadas de agua, minutos 7 a 8. Guisantes congelados, 500 gramos. Cantidad 500 gramos. Método de cocción, 2 cucharadas de agua, minutos 10. Judías frescas, cantidad 250 gramos. Método de cocción, 1/4 de taza de agua, minutos 7 a 8. Judías congeladas, cantidad 250 gramos. Método de cocción, 2 cucharadas de agua, minutos 6. Mazorca de maíz fresca, cantidad 2. Método de cocción con mantequilla y pimienta, minutos 5. Mazorca de maíz congelada, método de cocción 500 gramos. No, cantidad 500 gramos, método de cocción igual, minutos 6. Patata hervida, cantidad 500 gramos, método de cocción cortada en cuartos con 1/4 de taza de agua, minutos 8 a 10. Patata con piel, cantidad 2 medianas. Método de cocción, pinchar la piel, untar con aceite y voltear a los 3 minutos. Minutos 6. Setas frescas, cantidad 250 gramos. Método de cocción, enteras o picadas y con un poco de mantequilla, minutos 3. Tomate troceado, cantidad 2. Método de cocción, aliñado y con mantequilla, minutos 2 a 3. Tomate partido, cantidad 6 mitades. Método de cocción, aliñado y con mantequilla, minutos 3 a 4. Zanahoria fresca,
Cantidad 4 troceadas. Método de cocción, un cuarto de taza de agua. Minutos 8. Zanahoria congelada, cantidad 250 gramos. Método de cocción, 2 cucharadas de agua, minutos 5-6. Espárragos. Este aristócrata del mundo de las verduras ha sido apreciado por los gastrónomos durante milenios. De hecho, se han descubierto pinturas de plantas de espárrago en tumbas egipcias de 5000 años de antigüedad. Por suerte, esta distinguida hortaliza puede encontrarse todavía y los tallos de espárrago fresco se venden en cantidades considerables en los mercados de frutas y verduras a precios bastante razonables. Actualmente existen dos variedades principales: el espárrago blanco grueso, muy apreciado en Francia por su delicadeza y su finísimo sabor, y el espárrago verde delgado de sabor más aromático y textura menos fibrosa que el blanco. Puntas del espárrago. Las puntas tiernas del espárrago verde resultan deliciosas en tortillas, quiches y ensaladas. También se preparan salteadas hasta que quedan tiernas y crujientes. La acción del fuego fuerte cuece las verduras con rapidez, conservándose al máximo su sabor. Elegir el espárrago. Elija los tallos rectos, con los extremos frescos y las puntas consistentes y cerradas. Consérvelos rapados en el frigorífico con un poco de agua si no va a utilizarlos al instante. Pelar el espárrago. Si el tallo del espárrago es duro y de grosor considerable, debe pelarse la parte inferior del mismo con un pelador hasta llegar a la parte tierna del interior. Cocido sin más, el sabor de los tallos resulta de una delicadeza exquisita. Cocer a espárrago de pie. Los espárragos frescos se cuecen a la perfección de pie en ollas especiales, altas, estrechas de acero y con una rejilla adecuada con 3 o 4 centímetros de agua. Los tallos quedan tiernos y las puntas se mantienen crujientes. Espárragos en conserva. Para evitar dañar las puntas delicadas de los espárragos en conservas, abra las latas por la parte inferior y no la superior. Cocer el espárrago. La mejor forma de cocer el espárrago consiste en hervirlo por haces en una olla grande con 4 centímetros de agua. Lleve el agua a ebullición, introduzca los manojos de espárragos y déjelos cocer tapados hasta que estén tiernos. Si las puntas asoman por el borde de la olla, improvise una tapa con papel de aluminio. Los romanos solían emplear la expresión en menos tiempo del que tardan los espárragos en cocerse, cuando deseaban realizar una acción con suma rapidez. No existe mejor ejemplo para ilustrar la necesidad de cocer esta hortaliza en un breve espacio de tiempo hasta que queda tierna sin llegar a perder la consistencia. Pruebe los espárragos delgados tras 4 o 5 minutos de cocción y los gruesos tras 8 minutos. Se sirven calientes con mantequilla fundida o salsa holandesa o cocidos y en frío con vinagreta. También se utilizan en sopas, quiches, soufflés y como guarnición. Espárragos con aderezo tailandés. Ingredientes para 6 a 8 personas: 2 manojos de espárragos frescos, una cebolla pequeña cortada en aros, media taza de cilantro picado, un cuarto de taza de aceite vegetal, una cucharada de zumo de lima o limón, una cucharada de salsa de pescado embotellada, una pizca de guindilla roja seca troceada, hojas grandes de lechuga para decorar. Preparación. Recorte los extremos duros de los tallos y córtelos en diagonal en trozos de 8 centímetros. Cuézalos al vapor en un cazo tapado con agua hirviendo hasta que estén tiernos, de 4 a 6 minutos. Páselos por el chorro del agua fría y déjelos escurrir sobre papel de cocina. Remueva los espárragos junto con los aros de cebolla, la menta y el cilantro. Tápelo todo y refrigérelo de 2 a 3 horas antes de servir. Mezcle el aceite, el zumo, la salsa de pescado y la guindilla. Rocíe con este aderezo los espárragos y dispóngalos sobre las hojas de lechuga. Bistec de ternera con salsa de limón. Ingredientes para 4 personas: un manojo de espárragos frescos, 12 tallos,
8 gambas cocidas, 4 bistecs de ternera magra, harina, 30 gramos de mantequilla, una cucharada de zumo de limón, un tercio de taza de caldo de pollo, un tercio de taza de nata líquida o leche desnatada evaporada, 2 yemas de huevo, 30 gramos de mantequilla adicional, una cucharada de cebollino picado. Preparación. Ponga los espárragos a cocer en agua hirviendo hasta que estén tiernos de 10 a 12 minutos. Páselos por el chorro del agua fría, escúrralos y corte los extremos duros. Pele las gambas y retíreles el hilo intestinal. Limpie la carne de grasa y nervios, golpéela hasta que quede fina. Enharínela sacudiendo el exceso de harina. En una sartén con mantequilla derretida, rehogue la ternera 4 a 5 minutos por cada lado. Retírela del fuego y manténgala caliente. Aclare la sartén para preparar en ella la salsa. Mezcle el caldo, el zumo de limón, la nata líquida y las yemas de huevo en la sartén, removiendo todo fuego lento hasta que se caliente sin llegar a hervir. Agregue poco a poco la mantequilla adicional, removiendo constantemente hasta que la mezcla vaya espesándose sin dejar que hierva. Añada el cebollino y condimente al gusto. Cubra cada bistec con 3 espárragos y 2 gambas con salsa de limón. Judías verdes. Las judías verdes eran conocidas en ciertos lugares como judías de hebra, por ser estas una parte de la vaina que debía retirarse. En muchos casos, el desarrollo en el cultivo de las vainas ha permitido que puedan partirse fácilmente y si se trata de vainas jóvenes y tiernas, hasta con despuntarlas antes de su cocción, se comercializan frescas en cualquier época del año. ¿Sí? Sí, sí puedo. Mm. La historia de las judías. Las judías verdes se introdujeron en Europa procedentes de América Central y hoy en día su consumo se ha extendido en todo el mundo. Entre las múltiples variedades existentes incluyen la judía española, la judía amarilla y la judía esparraguera, originaria del sudeste asiático. Cortadas las vainas en trozos pequeños, las cualidades de cocción rápida y el sabor exquisito hacen de esta verdura un recurso ideal en cualquier plato de salteado rápido. Judías verdes en salsa sabrosa. Ingredientes para 4 personas: 500 gramos de judías verdes, 20 gramos de mantequilla, una cucharada de salsa Worcestershire, una cucharada de zumo de limón, piel de limón cortada en tiras para decorar. Preparación. Despunte las judías y córtelas en trozos de 5 centímetros. Póngalas en agua hirviendo y déjelas cocer de 10 a 12 minutos o bien cocínelas al microondas tapadas en un cuarto de taza de agua a máxima potencia de 8 a 10 minutos. Enfríelas bajo el grifo y escúrralas. Derrita la mantequilla en una sartén y añada la salsa, el zumo de limón y las judías escurridas. Remueva hasta que las judías queden bien bañadas y calientes durante 1 o 2 minutos. Condiméntelas al gusto y sírvalas decoradas con piel de limón. Judías verdes con salsa satay. Ingredientes para 4 a 6 personas: 250 gramos de judías verdes, un cuarto de cacahuates tostados y salados, una cucharada de azúcar, 2 cucharadas de salsa de soya clara, un poco de caldo de pollo. Preparación. Despunte las judías, póngalas en agua hirviendo y déjalas cocer de 10 a 12 minutos o bien cocínelas al microondas tapadas en un cuarto de taza de agua a máxima potencia de 8 a 10 minutos. Enfríalas bajo el grifo, escúrralas y déjalas secar sobre papel de cocina. Córtelas diagonalmente en tiras finas y alargadas, tápelas y déjelas en la nevera hasta el momento de consumirlas. Muela bien los cacahuetes en una picadora o batidora eléctrica, añadir el azúcar, la salsa de soja y suficiente caldo para espesar la salsa. Bate con ella las judías. Bañe con ella las judías.
Judías verdes orientales. Ingredientes para no dice personas. 250 gramos de judías verdes, 2 cucharadas de aceite, una cucharadita de jengibre fresco rallado, 2 dientes de ajo majados, un tallo de apio trozado, un tallo de apio troceado, 250 gramos de castañas de agua escurridas y partidas por la mitad, una guindilla roja fresca pequeña sin semillas y troceada, un cuarto de taza de caldo de pollo. Preparación. Despunte las judías. En una sartén o wok con aceite caliente saltee el jengibre y el ajo durante 1 minuto. Incorpore el apio y las castañas de agua y remueva durante 2 minutos hasta que el apio esté tierno. Retire las verduras con una espumadera. Agregue las judías y la guindilla a la sartén y saltéelas durante 1 minuto. Vierte el caldo y llévelo a ebullición. Tape el fuego, tape la sartén y deje hervir todo hasta que las judías estén tiernas de 8 a 10 minutos. Incorpore de nuevo el apio y las castañas de agua y caliéntelo todo durante 1 o 2 minutos más. Brécol. Brécol. El brécol, originario del sur de Europa, constituía una hortaliza de uso común ya en la antigua Roma. La aceptación de la que goza actualmente se debe a Estados Unidos, país donde se ha extendido su cultivo tan solo desde 1900. Los repollos del brécol están formados por brotes verdes plenamente desarrollados dispuestos en pequeños tallos carnosos. Existen también variedades con reflejos morados. Elija los repollos compactos de color verde oscuro y con tantos rectos. Elija los repollos compactos de color verde oscuro y con tallos rectos. Las hojas más tiernas y los tallos carnosos también son comestibles, al igual que las rosetas más pequeñas empleadas en sopas y ensaladas. Los tallos del brécol, pelados, troceados y salteados, resultan un sugerente acompañamiento vegetal y cocidos ligeramente al vapor suponen un sustituto ideal de los espárragos frescos en tartas saladas y rellenos. Como hortaliza se sirve crudo o hervido y resulta delicioso cocido al vapor y servido con mantequilla derretida o con salsa holandesa o bearnesa. No debe cocerse en exceso, ya que si se hierve tapado durante demasiado tiempo, pues pierde color y adquiere un tono cetrino nada apetitoso. Se conserva guardado sin lavar en el cajón de las verduras o en un recipiente tapado en la parte inferior de la nevera. Si el brécol presenta un ton amarillento, úselo inmediatamente. Crudités crujientes. Las verduras troceadas o ligeramente blanqueadas, dispuestas en una fuente y servidas con una salsa cremosa, resultan un delicioso aperitivo al cual el brécol añade una nota de color. Basta con retirar las hojas, lavar el brécol bajo el chorro de agua fría y cortarlo en ramilletes. Brécol con salsa de rábano picante. Ingredientes para 6 personas: 60 gramos de mantequilla fundida, un cuarto de taza de mayonesa, 2 cucharadas de salsa de rábano picante, una cebolla pequeña rallada, un cuarto de cucharadita de mostaza en polvo, una pizca de pimentón, un brécol fresco y grande, una cucharada de zumo de limón, 20 gramos de mantequilla adicional. Preparación: mezcle la mantequilla fundida, la mayonesa, la salsa de rábano picante, la cebolla, la mostaza y el pimentón. Condimente la mezcla al gusto y refrigérela. Corte el brécol en ramilletes y cuézalos en agua hirviendo de 6 a 8 minutos o al microondas tapados en un cuarto de agua a máxima potencia de 5 a 6 minutos.
Enfríelos bajo el grifo y escúrralos. Rehóguelos con zumo de limón y la mantequilla adicional y sírvalos con la salsa de rábano picante. Variante. Para obtener una deliciosa salsa fuerte pero baja en calorías, sustituya media taza de mayonesa por media taza de yogur natural desnatado. Strudel de brécol y dos quesos. Ingredientes para 4 personas: un brécol grande, media coliflor pequeña, una cebolla finamente picada, un diente de ajo majado, 2 cucharadas de harina, una taza de leche, 2 cucharadas de queso parmesano rallado, 8 láminas de pasta filo, 60 gramos de mantequilla adicional fundida, una taza de mozzarella rallada. Preparación: corte el brécol y la coliflor en ramilletes y cuézalos en agua hirviendo de 8 a 10 minutos o al microondas tapado en cuarto de taza de agua a máxima potencia de 6 a 7 minutos. Enfríelos bajo el grifo y escúrralos. En un caso con mantequilla fundida, saltee la cebolla y el ajo hasta que estén tiernos. Agregue la harina y rehóguelo todo durante un minuto. Retire el caso del fuego e incorpore poco a poco la leche. Vuelva a ponerlo al fuego y remueva constantemente hasta que la salsa hierva y se espese. Añade el queso parmesano, el brécol y la coliflor. Unte las láminas de pasta filo de mantequilla fundida. Distribuya el relleno sobre el borde de uno de los lados largos de la pasta, dejando un margen de 5 centímetros alrededor. Esparza la mozzarella sobre el relleno, doble los extremos hacia adentro, enrolle la pasta y sélla. Úntela de mantequilla fundida, colóquela en una fuente de horno con la unión hacia abajo y hornéela a 200 grados centígrados media hora o hasta que se dore. Consejo práctico: la pasta filo puede sustituirse por una lámina de pasta de hojaldre preparada. Extiéndala hasta obtener una lámina fina de 27 por 25 centímetros que empleará como pasta filo. Pimientos. Además de los pimientos rojos y verdes, existen variedades de color amarillo, morado y negro, entre otras. Los frutos de esta planta herbácea presentan formas varias con final rectangular, romo o en punta. Originario de la América tropical, el pimiento se cultiva actualmente en todo el mundo y constituye un alimento básico en la cocina de numerosos países. Ofrece un sabor característico con un suave toque entre dulce y picante. Con la maduración del fruto aumenta su contenido en vitaminas y minerales. Se consume como hortaliza tanto hervido como crudo en ensaladas. El pimiento verde se cuece muy poco para retener al máximo el color brillante de su piel y su crujiente textura. Las variedades rojas conservan mejor el color de la piel y resultan más vistosas en platos que requieren una opción prolongada. Peperonata. Ingredientes para 6 tazas: 4 cebollas grandes cortadas en rodajas gruesas, 5 pimientos rojos sin semilla y cortados en tiritas, media taza de agua, media taza de perejil picado, 4 dientes de ajo troceados, una cucharada de azúcar, 2 cucharadas de alcaparras escurridas, 2 cucharadas de vinagre de vino blanco. Preparación: en un caso grande con aceite caliente, saltee la cebolla hasta que esté tierna sin llegar a dorarse. Añade el pimiento y el agua y deje hervir a fuego lento, removiendo de vez en cuando unos 20 minutos hasta que el pimiento se ablande. Incorpore el resto de los ingredientes y llévelo todo a ebullición. Baje el fuego y deje hervir unos 10 o 15 minutos hasta que adquiera una consistencia almibarada. Condimente al gusto. Una vez fría, introduzca la peperonata en tarros de conserva, indicando el nombre y la fecha, y guárdela en la nevera. Se recomienda servirla a temperatura ambiente. Pimientos rellenos con atún y pasta. Ingredientes para 6 personas: 3 pimientos verdes grandes, una cucharada de aceite de oliva, una cebolla finamente picada, un tallo de apio finamente picado, una y media taza de pasta tipo risone cocida,
En lata, 1,5 cucharadas de vinagre de sidra, 2 cucharadas de aceitunas negras picadas, 2 huevos duros, 3/4 de taza de queso mozzarella rallado, 1 cucharada de queso parmesano rallado, pimentón. Preparación. Para los pimientos, parta los pimientos longitudinalmente y retire las semillas. Blanquéelos en agua hirviendo durante 2 o 3 minutos y enfríelos bajo el grifo o bien cocínelos al microondas tapados durante 1 o 2 minutos a máxima potencia. En una sartén con aceite caliente saltee el apio y la cebolla hasta que ésta se dore 2 o 3 minutos. Añada removiendo la pasta, el atún, el vinagre, las aceitunas y los huevos cortados en cuartos. Condimente al gusto, rellene las mitades de pimiento con el preparado de atún, mezcle los quesos, espárzalos sobre el relleno y espolvoréela con pimentón. Hornee los pimientos en una fuente de horno a 180 grados centígrados de 25 a 30 minutos o bien cocínelos en el microondas sin tapar a media potencia durante 10 minutos. Zanahoria. La zanahoria se viene utilizando desde al menos 2000 años y hoy en día se cultiva en todo el mundo como una de las hortalizas imprescindibles en sopas, estofados y potajes. El llamativo color naranja de la raíz y su agradable textura han contribuido a la popularidad de esta hortaliza, que se consume tanto cocida y servida a modo de acompañamiento de platos principales como cruda en ensaladas. Además de asequible, la zanahoria es sumamente nutritiva con un alto índice de caróteno, fuente de vitamina A y un contenido considerable de minerales, así como de azúcar, probablemente una de las razones por las cuales cruda resulta tan apetitosa para los niños. Cortar en juliana. Para cortar las zanahorias en juliana, pártalas por la mitad transversalmente y luego longitudinalmente. Continúe cortándolas a lo largo para obtener finos bastoncitos. Zanahorias en dados. Emplea un cuchillo afilado de verduras para cortar tiras de 1,5 centímetros de ancho y corte estas después transversalmente en dados de 1,5 centímetros. Zanahorias en daditos. Sigue el mismo procedimiento que para cortar las zanahorias en dados, pero haciendo los trozos más pequeños. Los daditos suelen ser de 5 milímetros. Zanahorias tiernas y dulces. Las zanahorias jóvenes suelen ser las más tiernas y dulces. Dado que las vitaminas se encuentran próximas a la corteza, es recomendable frotar la piel con un cepillo duro para verduras o pelar finamente la zanahoria. Córtelas en rodajas córtelas en rodajas, en juliana o déjela entera si es muy pequeña. También se prepara rallada gruesa para ensaladas. También se prepara rallada gruesa para ensaladas. Resulta deliciosa en platos dulces como lo demuestra el tradicional pastel de zanahorias. Sopa de zanahorias. Ingredientes para 4 personas: 30 gramos de mantequilla, 6 zanahorias troceadas, un diente de ajo majado, una cebolla picada, 2 patatas medianas cortadas en dados, 1 litro de caldo de pollo, 374 de taza de crema agria o yogur, 2 cucharadas de hierbas picadas para decorar. Preparación: derrita la mantequilla en una cacerola grande y rehogue en ella la zanahoria, el ajo y la cebolla durante 2 o 3 minutos. Añada removiendo la patata, baje el fuego al mínimo, tape la cacerola y haga sudar las verduras 4 o 5 minutos. Incorpore el caldo y llévelo todo a ebullición. Condimente al gusto, baje el fuego y deje hervir la sopa tapada durante 25 minutos. Reduzca a puré la sopa con una picadora o una batidora. Sírvala en cuencos individuales, decorada con una cucharada de crema agria o de yogur y adornada con hierbas.
Tarta de zanahoria y queso feta. Ingredientes para 4 o 6 personas. 4 lonchas de bacon limpias de grasa y picadas. 2 cebollas picadas. Una zanahoria grande rallada. Una cucharada de aceite. Una lámina de pasta filo. 5 láminas de pasta filo. 60 gramos de mantequilla derretida. 125 gramos de queso feta desmenuzado en trocitos. 3 huevos. 1 1/4 de taza de leche. Media taza de queso sabroso rallado. Preparación. Rehogue el bacon, las cebollas y la zanahoria en aceite hasta que la cebolla esté tierna y el bacon crujiente, 2 o 3 minutos. Doble las láminas de pasta filo por la mitad para que se formen 5 capas doble. Coloque una de ellas en un molde para tartas de 23 centímetros engrasado, dejando que sobresalgan las esquinas y úntela con mantequilla derretida. Disponga una segunda capa cruzada sobre la primera, con las esquinas escalonadas de forma que queden 8 vértices alrededor del molde. Unte de nuevo con mantequilla y repita la operación con las hojas restantes para formar la base de la tarta. Extienda sobre el molde la mezcla preparada y espolvoréela con queso feta. Bata los huevos junto con la leche, viértalo todo con cuidado sobre el relleno y espolvoréelo con el queso sabroso. Hornee la tarta a 180 grados centígrados de 40 a 45 minutos o hasta que esté consistente y cuajada al probarla. Sírvala caliente o tibia con una ensalada verde y pan crujiente. Pastel de zanahoria rallada con glaseado de caramelo. Ingredientes para 12 personas. Media taza de sultanas, una cucharada de café soluble, media taza de agua, 90 gramos de mantequilla, una cucharadita de esencia de vainilla, una taza de azúcar moreno bien apretado, un huevo, 1 1/2 taza de harina de fuerza, media cucharadita de canela molida, media cucharadita de bicarbonato de sosa, 2 zanahorias pequeñas para el glaseado de caramelo, 2 cucharadas de azúcar moreno, 30 gramos de mantequilla, una cucharada de leche, una taza de azúcar glass, media taza de pecanas picadas. Preparación. Engrase y cubra un molde llano de 19 por 29 centímetros. Mezcle las sultanas, el café y el agua en un cazo. Lleve todo a ebullición, retírelo del fuego y déjelo enfriar a temperatura ambiente. Bate la mantequilla, la esencia y el azúcar hasta obtener una mezcla ligera y esponjosa. Incorpore el huevo sin dejar de batir y mézclelo todo con los ingredientes secos, tamizados, alternándolo con la mezcla de sultanas. Distribuya la mezcla en el molde preparado y hornea a 180 grados centígrados de 25 a 30 minutos. Extiende el glaseado por encima y decore con pecanas. Deje enfriar en el molde antes de cortar. Glaseado de caramelo. Ponga al fuego un cazo con el azúcar moreno, la mantequilla y la leche y remueva constantemente hasta que hierva, hasta que se espese la mezcla. Añada poco a poco el azúcar glass. Coliflor. Según narra la historia, el cultivo de la coliflor se inició en Oriente Medio ya en el siglo VI a.C. y se extendió en Europa, Lucia, en el siglo XVI. Al igual que su pariente el brécol, la coliflor se cultiva por la inflorescencia de la punta antes de alcanzar su pleno desarrollo, constituyendo una inestimable fuente de calcio. El repollo en estado óptimo presenta pequeñas cabezas blancas cerradas y compactas y hojas verdes jugosas y frescas. Antes de cocerse, deben retirarse las hojas externas más gruesas, dejando unas pocas tiernas alrededor de la peya para mantener los ramitos intactos durante la cocción. La coliflor suele servirse gratinada, aunque sus ramilletes separados se emplean también para ensaladas. Basta con blanquear los ramilletes en agua hirviendo salada, escurrirlos, enfriarlos bajo el grifo y secarlos bien.
Los repollos que presentan manchas o desperfectos conviene consumirlos al poco tiempo de ser comprados antes de que se deterioren en exceso. Para conservar la coliflor, debe retirar las hojas verdes externas y envolverlas sin apretar con, con film transparente o dentro de una bolsa de plástico grande. Guárdela en el cajón de las verduras o en la parte inferior del frigorífico. Cocer la coliflor. Se dice que el mal olor de la coliflor al cocerse disminuye si se echan unas cuantas nueces con cáscara en el agua de hervir. Koftas de coliflor con salsa de tomate. Ingredientes: para 6 a 8 personas. Koftas: 1 1/2 coliflores grandes, 3/4 de taza de harina besan, harina de garbanzos, una cucharadita de comino, una cucharadita de cilantro seco, una cucharadita de cúrcuma, 1/4 de cucharadita de jengibre molido, media cucharadita de alolba molida, media cucharadita de pimienta de cayena, un huevo ligeramente batido, que para freír, salsa de tomate, 12 tomates maduros pelados y hechos puré, una cucharada de azúcar moreno, una hoja de laurel, una cucharada de pimentón, 30 gramos de mantequilla, una cucharadita de albahaca seca. Preparación: salsa de tomate. Vierta el puré de tomate en una cacerola y llévelo a ebullición. Añade el azúcar moreno, la hoja de laurel, el pimentón, la mantequilla y la albahaca y deje hervir todo sin tapar hasta que se espese la mezcla. Condimente al gusto y mantenga caliente la salsa hasta que se necesite. Mientras tanto, para preparar las koftas, raye fina la coliflor, incorpore después la harina de garbanzos, todas las especias y el huevo. Condimente al gusto y mézclelo todo bien. Caliente el ghee en una sartén honda de paredes rectas. Elabore las albóndigas del tamaño de una nuez con la mezcla de coliflor y fríalas en tandas pequeñas hasta que adquieran consistencia y estén doradas. Sáquelas del fuego, escúrralas sobre papel de cocina y aderécelas en una fuente. Nápelas con la salsa de tomate caliente, dejando que se empapen un poco antes de servirlas. Nota: conviene rallar la coliflor justo antes de utilizarla para evitar que se humedezca en exceso. Curry de coliflor con arroz integral al perejil. Ingredientes: para 4 a 6 personas: 1/4 de taza de aceite, una cucharadita de jengibre fresco rallado, un diente de ajo majado, media cucharadita de cúrcuma, de cilantro y de comino molidos, media cucharadita de semillas de mostaza blanca, 1/4 de cucharadita de pimienta de cayena, una coliflor mediana, limpia de hojas y cortada en ramilletes, 1 1/4 de tazas de agua o de caldo de verduras, una taza de guisantes congelados, 2 tomates maduros picados o una taza de tomates en lata picados y escurridos, 2 a 3 cucharadas de perejil picado, media taza de anacardos tostados u otro tipo similar de fruto seco. Guarnición variada. Entre los ingredientes que comparten el surtido de guarniciones siempre para el curry se incluyen rodajas de plátano, yogur, tiras de coco tostado, daditos de pimiento verde y rojo, daditos de pimiento verde y rojo, trozos de piña, etc. Preparación: caliente el aceite en una cacerola grande y saltee ligeramente el jengibre, el ajo y las especias sin dejar que se doren. Agregue la coliflor y el agua.
Remuévalo todo y póngalo a hervir. Tape la cacerola y déjelo cocer todo hasta que la coliflor esté tierna, unos 10 minutos. Incorpore removiendo los guisantes, los tomates y el perejil y déjelo cocer todo sin tapar hasta que los guisantes estén tiernos, unos 4 o 5 minutos. Añada los frutos secos y sírvalo todo sobre un lecho de arroz integral al perejil. Arroz integral al perejil. Ingredientes: 1,5 taza de arroz integral de cocción rápida, un manojo de perejil picado, 1,5 cucharadas de ralladura de limón, media cucharadita de granos de pimienta negra machacados. Preparación: cueza el arroz en abundante agua hirviendo, siguiendo las instrucciones de cocción del paquete, unos 12 o 15 minutos. Escúrralo y mézclelo con los ingredientes restantes. Gratinado de coliflor y tomate. Ingredientes: para 6 personas. Una coliflor cortada en ramilletes. 500 gramos de tomates sin corazón ni piel troceados. Sal y pimienta. 100 gramos de mantequilla derretida. Media taza de pan recién rallado. Media taza de queso cheddar rallado. Media taza de queso parmesano rallado. Preparación: cueza la coliflor en agua hirviendo salada hasta que esté tierna. Escúrrala y enfríela bajo el chorro del agua fría. Disponga la coliflor y los tomates en una fuente engrasada, sazone con sal y pimienta y vierta por encima la mantequilla. Mezcle el pan rallado y los quesos, esparza todo por encima y báñelo con el resto de la mantequilla. Cuézalo a 190 grados centígrados en el horno previamente calentado durante 30 minutos o hasta que empiecen a formarse burbujas en la superficie. Maíz. El maíz, originario de la América tropical, constituía el alimento básico de los indios. Desde su introducción en Europa por Colón, el cultivo de esta planta se ha extendido a todas las zonas del mundo. El maíz que se compra recién cogido conserva todo su sabor. Elija mazorcas de farfolla cerrada y punta con la envoltura en buen estado. Evite adquirir maíz con la farfolla retirada y envuelto en plástico. Los granos deben ser consistentes y lisos al tacto y húmedos en el centro. Si presentan un color amarillo oscuro y un aspecto seco, no conviene comprar el maíz, ya que resultará duro y leñoso. El maíz se conserva guardado en la parte superior del frigorífico dentro de una bolsa de papel. Se recomienda consumirlo el mismo día de su adquisición. No conviene guardarlo más de 2 días. En lugar de conservarlo sin cocer durante un periodo de tiempo más prolongado del necesario, es preferible cocerlo hasta que esté tierno, escurrirlo y enfriarlo rápidamente. Guárdelo en la nevera envuelto en film transparente hasta un máximo de 2 días. Para recalentarlo basta con cubrirlo con agua hirviendo hasta que se caliente. Las mazorcas de maíz constituyen sin duda la forma más conocida de servir el maíz dulce. Ponga las mazorcas en agua hirviendo sin sal, ya que el agua salada endurece la fibra. Añade una pizca de azúcar para realzar así el exquisito dulzor del maíz. Hiérvalo durante unos 8 minutos o hasta que esté tierno. Sírvalo al instante con mantequilla, sal y pimienta o con mantequilla a las hierbas. Para asarlas retire la farfolla y las hebras y úntelas con mantequilla. Envuelva cada mazorca en papel de aluminio y hácelas hasta que estén tiernas, unos 20 minutos, girándolas con frecuencia. Sopa de maíz mexicana con limón. Ingredientes: para 6 personas. Una cebolla pequeña picada, un diente de ajo picado, 30 gramos de mantequilla, 2 tazas de granos de maíz frescos en conserva o congelados, media a una cucharadita de guindilla picante en polvo o unas gotitas de salsa de pimiento picante embotellada, 3 tazas de caldo de pollo,
una taza de leche, 2 huevos, un cuarto de taza de zumo de limón, crema agria, la parte picada de unas cebolletas para decorar, opcional. Tiras finas de papel de limón. Preparación. En una cacerola mediana, rehogue la cebolla y el ajo en mantequilla unos 3 minutos, hasta que se doren. Añade el maíz y la guindilla en polvo. Agregue el caldo y póngalo todo a cocer. Baje el fuego y déjelo todo hervir unos 20 minutos. Cuele la sopa en un cuenco grande. Pase los ingredientes sólidos por una picadora o batidora unos 30 segundos hasta obtener una mezcla espesa. Pásela a la cacerola. Añade el líquido escurrido y la leche. Llévelo a ebullición y baje el fuego. Bate ligeramente los huevos junto con el zumo de limón. Agregue despacio un poco de la sopa caliente y viértalo todo en la cacerola. Caliente la sopa a fuego lento, removiendo durante 1 minuto sin dejar que hierva. Sírvala en cuencos calentados, decorada con crema agria, cebolleta picada y piel de limón. Berenjena. La berenjena, hortaliza estrechamente emparentada con la patata, se vende durante todo el año, si bien resulta más abundante y barata en verano. Su fruto grande y de piel satinada presenta formas, colores y tamaños muy diversos. Probablemente la variedad más conocida sea la berenjena ovalada de color morado oscuro, aunque también existe una variedad blanca con forma de huevo y otra de fruto pequeño y redondo. La berenjena alargada, delgada y de piel violeta es la más apreciada en el sureste asiático y constituye un ingrediente de uso común en la cocina japonesa. Elegir la berenjena. Elija berenjenas jóvenes y firmes al tacto, de piel tersa y brillante y sin zonas blandas. La piel de esta hortaliza es rica en vitaminas, por lo que conviene no retirarla al cocer de la berenjena. Esta siempre se consume cocinada y puede prepararse cortada en rodajas y frita, guisada, rellena al horno o como encurtido. Puré de berenjena. Ingredientes para 6 a 8 personas. 2 a 3 berenjenas sin pelar de tamaño entre pequeño y mediano. Zumo de un limón. Una cucharada de aceite. 2 dientes de ajo majados. 125 gramos de queso fresco. 2 cucharadas de yogur. Aceitunas negras para decorar. Pimentón para adornar. Preparación. Coloque las berenjenas en una fuente de horno y cuézalas durante 1 hora a 180 grados centígrados. Pártala longitudinalmente por la mitad, extraiga la pulpa y haga la puré en una picadora o batidora. Añada el zumo de limón, el aceite, el ajo, el queso fresco y el yogur y mézclelo todo hasta obtener una pasta homogénea. Pase el puré a un cuenco y refrigérelo durante varias horas. Decórelo con aceitunas y pimentón. Puede servirlo en las mitades de berenjena limpias de pulpa. Berenjenas y tomates al horno. Ingredientes para 6 personas. 2 berenjenas sin pelar de tamaño entre pequeño y mediano, cortadas en rodajas finas. 1 cucharada de sal. 4 o 5 tomates de tamaño entre mediano y grandes troceados. Media taza de perejil picado. 2 dientes de ajo finamente picados. Media taza de caldo de pollo carne o vino blanco seco. 1/3 de taza de queso parmesano rallado. Ramitas de perejil para decorar. Preparación. En un colador espolvoree las berenjenas de sal y déjelas reposar 30 o 40 minutos. Escúrrelas bien y séquelas con papel de cocina. Intercale capas de berenjena, tomates y perejil en filas superpuestas en una fuente de horno pequeña y llana, untada ligeramente con mantequilla. Esparza ajo entre las capas y condimente al gusto. Vierte el caldo o el vino por encima y espolvoréelo de queso. Tape la fuente y hornee 30 minutos a 200 grados centígrados. Destape la fuente y siga horneando las hortalizas hasta que se doren durante 20 minutos más, rociándolos con los jugos de la cocción. Espolvoréela con perejil. Nota:
Si se secan demasiado durante la cocción, agregue un poco más de caldo o vino.